Om Gyanatimirandasya Gyanangyana Shalakaya Chasurmilitanya Tadmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistani Stapitanya Bhutale Swayan Rupa Kadamahyanda Tishwapadam Tikam Bandeha Sri Guru Siyuta Kamalan Sri Guru Vaishnavancha Sirupan Sagrajatan Sahagana Ragunatam Tam Sajivan Saduitan Saduta Parijana Sahita Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitam Cha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Vasai Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este intento de Harikatha, en este seminario de Diksha, de la preparación para recibir Diksha Mantrams. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro segundo tema, que son las 26 cualidades de un devoto. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo las cualidades de un brahmana, Samo, Damas, Tapa, etc. El brahmana tiene que ser ecuánime, el brahmana tiene que ser tolerante, el brahmana tiene que ser veraz, el brahmana tiene que tener conocimiento teórico y práctico realizado, el brahmana tiene que ser religioso y pues esas son las cualidades que se aspira que un brahmana pueda desarrollar a través de su práctica espiritual. Y el día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre las 26 cualidades de un devoto que están descritas en el Chaitanya Charitamrita. Además de las cualidades enumeradas en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, 42, las cualidades de un brahmana, una persona que se dedica a la comprensión, al estudio de la verdad absoluta, entonces el devoto debe esforzarse por desarrollar las siguientes 26 cualidades, y estas 26 cualidades fueron descritas por el señor Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami. Kripalu, Akrida, Droha, Satya, Sharam, Sama, Nidosha, Padanya, Mridu, Shuchi, Akinchana, Sarvopa, Karaka, Shanta, Krishnaika, Sharana, Akama, Aniha, Stita, Vijita, Satguna, Mitabuk, Apramata, Mamadha, Amani, Gambira, Karuna, Maitra, Kavi, Daksa, Mauni. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo número 22, textos 78 al 80. Allí están descritas las 26 cualidades de un Vaishnava. Entonces, los devotos son siempre misericordiosos, son humildes, son veraces, ecuánimes con todos, intachables, magnánimos, mansos y limpios. Carecen de posesiones materiales, es decir, de el apego por las posesiones materiales, y realizan actividades por el bien de todos. Son pacíficos, entregados a Krishna y están libres de deseos. Son indiferentes a las ganancias materiales y están fijos en el servicio devocional. Controlan por completo las 6 malas cualidades: Kama, Krodha, Lobha, Mohan, la lujuria, la ira, la codicia, la avaricia, etc. Comen solo lo que necesitan y están libres de la embriaguez, es decir, son abstemios, no se intoxican. Son respetuosos, graves, compasivos y carecen de prestigio falso. Son amistosos, poéticos, expertos y silenciosos. Y ahora entonces vamos a empezar a explicar cada una de estas 26 cualidades. Obviamente pues lo voy a hacer de forma sucinta porque si no tardaríamos muchas horas o muchos días o muchas vidas en explicar y qué deciden realizar cada una de estas cualidades. Entonces, la principal cualidad de todas estas, el Angiri, la parte interna, es Krishnaika Sharanam. Aquella persona que se entrega a Krishna de forma natural va a desarrollar las otras 25 cualidades. Pero hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada explica que no nos interesa, por ejemplo, ser veraz si esa veracidad no tiene nada que ver con Krishna. No nos interesa ser humildes si esa humildad no nos lleva a cantar el santo nombre sin cometer ofensas. No nos interesa ser abstemios
si no está relacionado con el servicio devocional al Señor Krishna. Y todo cobra valor si tenemos entrega al Señor Krishna, entonces todas estas cualidades van a ser ornamentos para el practicante de Bhakti Yoga. La primera cualidad es Kripalu. Kripalu significa misericordioso. Entonces tenemos Kripalu por un lado y la antítesis Kripana, una persona avara. Kripalu significa entonces desarrollar misericordia. Es la capacidad que tenemos como seres humanos de sentir dolor al ver el sufrimiento de otras personas y demás entidades vivientes, lo que permite que se manifieste nuestro deseo de querer ayudar a los demás. Y la mejor ayuda que podemos dar es enseñarles cuál es la causa del sufrimiento y animarlos a que salgan de la ignorancia. Entonces, como explicaba en el Harikata de ayer, para una persona materialista, ahimsa, no violencia significa no matar a otras entidades vivientes, pero para un devoto, ahimsa significa ayudar a los demás entregándoles conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque si los demás sufren debido a que han olvidado su relación con Dios y yo tengo ese conocimiento y no se los entrego, yo estoy siendo violento y estaría rompiendo el principio de la ahimsa. Por eso el Señor Krishna en el Bhagavad Gita dice: Dana, tapa, gyagya, la caridad, la austeridad y el sacrificio no se deben abandonar porque incluso enaltecen a las grandes almas. ¿Qué decir de pues un alma ordinaria? En mi caso pues se puede beneficiar mucho haciendo caridad, pero entre todas las caridades, para opacar la mejor caridad que podemos dar es entregar conocimiento espiritual a los demás, porque a través de ese conocimiento espiritual ellos van a entender que la causa del sufrimiento es la vidya, y a través de tener contacto con Divya Gyan, con el conocimiento divino, gradualmente todo este sufrimiento basado en la ignorancia se va a erradicar. Y precisamente explicamos en la primera clase que esto consiste el proceso de Diksha. Por un lado se entrega Divya Gyan a el discípulo y por otro lado se elimina la reacción de papa de todas las actividades pecaminosas que se han cometido tanto en esta vida como en vidas previas. La siguiente cualidad es Akrita Drota, que significa el devoto es armonizador, él no es pendenciero, él no es duplicioso, él no busca desunir, él siempre busca armonizar. Quien posee esta cualidad es un amante de la paz y quien quiere llegar a todos los corazones. Él quiere llegar a todos los corazones porque ve a todos como sus hermanos mantenidos por la misma fuente del amor, que es la suprema personalidad de Dios. Entonces hay personas que lamentablemente en las comunidades dividen, generan política, generan intrigas, pero hay personas que siempre están buscando armonizar, teniendo como centro a la suprema personalidad de Dios. Y pues la persona que tiene esa mentalidad dupliciosa pues nunca va a encontrar paz en su corazón. Pero el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita: Bhaktaram Gyagyata Pasha Sarvaloka Maheshwaram, aquella persona que realiza que yo soy Bhaktaran, el disfrutador, que soy Yagyesvar, el Señor del sacrificio, que soy Suhrida, su eterno amigo, benefactor, bienqueriente, se libera de todos los tormentos materiales y encuentra paz. Entonces, al ser armonizadores podemos encontrar paz, armonía, podemos ser un instrumento del amor, y al tener una mentalidad disociativa pues simplemente vamos a encontrar sufrimiento en nuestra vida. El devoto entonces siempre se esfuerza por aliviar el dolor de los demás. Por eso podemos ver que entender el Evangelio del Señor Chaitanya es algo muy complejo. Entender el Chaitanya Charitamrita está lleno de Siddhanta, de filosofía, de pasatiempos divinos. Es una obra muy magnánima, pero podemos también resumir el Evangelio del Señor Chaitanya: Namrushi, gusto al cantar el santo nombre; Vaishnava Seva, servir a los Vaishnavas, servir a los superiores; y Jivedoya, el ser misericordiosos con los demás y ayudar a aliviar el dolor de las almas que están sufriendo en esta existencia material. La tercera cualidad de un devoto es Satyashara, el devoto es veraz. ¿Por qué? Porque el devoto es el sirviente de Krishna y el Señor Krishna es Satyam Param Dhimahi, la suprema verdad absoluta. Entonces yo no puedo ser devoto del Señor Krishna, que es la fuente de la verdad absoluta, y yo entonces ser un hipócrita o ser mentiroso. Entonces Satyashara es gozar de la verdad
y saber que la superación de una mentira es un paso más hacia Dios, hacia nuestra propia purificación. Y pues en ese sentido, los purvacharyas nos han dicho que tenemos que abandonar el kutinati o la duplicidad. Entonces podemos intentar engañar a los demás, podemos intentar engañarnos a nosotros mismos, o hay personas que incluso intentan engañar a Bhagavan. Y realmente pues no es posible, no es posible, porque Bhagavan está en Golok Vrindavan, está en Vaikunta, Bhagavan también está en el corazón de los devatas, que son los testigos. Bhagavan tiene un ojo que es el sol, Suryanarayana en el otro que es la luna. Bhagavan está en el corazón de todas las entidades vivientes y Bhagavan está en nuestro propio corazón. Por lo tanto, no podemos mentir a los demás y tampoco podemos mentir a nosotros mismos porque allí está Bhagavan y Él es el testigo. Entonces tenemos que sincerarnos con Bhagavan y reconocer nuestra vulnerabilidad y amorosamente suplicar para que nos permita ser un instrumento de esta verdad absoluta que estamos representando como aspirantes al Gaudiya Vaishnavismo. Sama significa ecuánime. El devoto se siente como un servidor de todos. Él no cree que es algo superior, que es algo más. Él simplemente se considera Dashosmin, el sirviente, yo soy su sirviente. Él siempre está dispuesto a servir. Cuando llega al templo dice, ¿en qué puedo servir? ¿Sí? Kinkaromi, ocúpeme su servicio devocional. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Y él se refugia en los devotos más calificados. ¿Para qué? Pues para poder avanzar en la práctica espiritual hacia amistad, maitri con aquellos que están en su mismo nivel, y es misericordioso y extiende su mano hacia los devotos neófitos. Y de esa manera, entonces él tiene buenas relaciones tanto con los devotos Uttam avanzados, con los devotos Madhyam intermedios y con los devotos Kanista, con los devotos neófitos. Nidosha es la quinta cualidad, significa intachable. Entonces, aunque el devoto puede cometer errores por accidente, él es puro en su propósito y debido a esto él goza de protección divina. Por eso, el señor Krishna en el Bhagavad Gita ha dicho, Abhishet Sudaracharo Bhajanteman Ananyavak. Él ha dicho que el devoto accidentalmente puede cometer un pecado, una actividad abominable. Sin embargo, como él está firmemente situado en su determinación de servir a Krishna, a través de la misma práctica del Bhakti Yoga, eso va a servir de expiación, de prayasha, y él va a continuar y va a retornar su pureza y se va a convertir en un sadhu. Y la persona que no lo juzga, que no lo descalifica por ese error, sino que ve el esfuerzo sincero del devoto, él también es considerado un sadhu. Entonces, ¿qué es un sadhu? Un sadhu es el que puede perdonar y el que puede perdonarse a sí mismo. Y pues esto no significa no tener criterio. Y claro está, es distinto a un error accidental, a ya simplemente duplicidad, engaño, vestirse en forma de devoto o de un sannyasi, de un sadhu, para explotar a los demás, para hacer actividades ilícitas. Obviamente esto es condenado. ¿Por qué? Hay una ofensa que algunos purvacharyas dicen que es la más grave, que es Namo Bala Yasahi Papa Buddhi, realizar actividades pecaminosas intentando contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre de Dios o la práctica espiritual. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esta visión ecuánime hacia todas las entidades vivientes? Vidya, Vinasane, Sampane, Brahmani, Javi, Hastini, Sunicheva, Swapake, Chanditap. Los brahmanas, los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma condición a un manso y erudito sacerdote, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un come perro, Swapacha. ¿Por qué? Porque ellos no ven la forma, ellos ven que dentro de cada una de estas formas está el Atman y está Paramatma y él respeta. Ahora, esto no quiere decir que entonces un brahmana no tenga criterio y va a tratar igual a un perro que a un brahmana que viene a visitarlo a su casa. Entonces él, de acuerdo a la forma externa, va a tener una relación, pero internamente él sabe que detrás de esos vestidos temporales está el alma y está el Señor Supremo en su forma de Shirodakasha y Vishnu. La sexta cualidad de un devoto es Vadanya, magnánimo. Por eso el señor Chaitanya Mahaprabhu Supranam Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namme Gaura Tushe Namaha. El señor Chaitanya es la más magnánima de todas las
manifestación del Señor Krishna. ¿Por qué? Porque le está entregando lo más elevado del Unatosla la raza a las personas más descalificadas de esta era de Kali. El devoto perdona inclusive a aquellos que le ofenden y le regala amor divino. Entonces recordemos que Prahlad Maharaj sufrió muchos vejámenes, su padre Hiranyakashipu intentó asesinarlo, lo intentaron botar por un acantilado, lo colocaron en un calabozo con animales ponzoñosos, con serpientes, intentaron que los elefantes lo pisaran, intentaron darle un pastel envenenado y pues él meditaba en el Señor Vishnu y nunca fue afectado por esas situaciones. Y después de que el señor Nrsimha mató a su padre, entonces el señor Nrsimha le insistió mucho que pidiera un deseo y él no quería, no quería, no quería, pero al final, ante la insistencia del señor, Nrsimha dijo, bueno, está bien, entonces por favor, perdona a mi padre, libera a mi padre. Entonces podemos ver cómo un devoto no es rencoroso y por eso él tiene paz y él puede hacer su vayan de manera apropiada, porque la persona que tiene rencor y quiere vengarse de los demás, en última instancia, pues simplemente pierde su paz mental y si no hay paz mental, no podemos cantar el santo nombre con la atención apropiada. El devoto es mridu, mansu, el devoto mantiene su compostura, el devoto es apacible y sumiso. Entonces, mridu quiere decir de una naturaleza suave, de una naturaleza dulce. Y el señor Krishna siempre quiere makam, siempre quiere mantequilla, pero a él no le gusta la mantequilla rancia, la mantequilla vieja, porque se pone dura y es difícil de comer. Por esto, a pesar de que el señor Krishna se fue de Brindavan y duró más de 100 años fuera de Brindavan, todos los días las gopis, todos los días Madre Yashoda, todos los días Radharani preparaban, Makam preparaba mantequilla fresca por si el señor Krishna llegaba para que pudiese comer una mantequilla que fuese meridu, que fuese muy suave y muy dulce. Asimismo, nuestro corazón entonces tiene que volverse suave, tiene que volverse mridu. ¿Para qué? Para que el señor Krishna pueda degustar de lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero si nuestro corazón es duro, si nuestro corazón es como una piedra, entonces pues allí el señor Krishna no se va a manifestar en toda su plenitud. Por lo tanto, la cualidad de la mansedumbre es muy importante para poder avanzar en la vida espiritual. La humildad, el desarrollo de la humildad es proporcional al desarrollo del bhakti dentro de nuestra práctica, dentro de nuestra escuela. La octava cualidad es Suchi, el devoto es limpio, el devoto mantiene su limpieza interiormente, cantando el santo nombre del Señor Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y externamente siendo aseado y siendo correcto en sus acciones. Entonces, por eso el devoto sigue los principios regulativos, no vida sexual ilícita por fuera del matrimonio, no jugar al azar, no intoxicarse, no comer comidas que sean pútreas, descompuestas, hechas de sobras, de cosas impuras. ¿Por qué? Porque así él puede demostrar su limpieza externa y también su limpieza interna. Y además, parte de la limpieza es ser correcto en todas sus acciones, ejecutar su deber prescrito de la mejor manera posible y siempre entregar el resultado de este deber prescrito al Señor Krishna. Akinchana es la novena cualidad y significa que el devoto es desapegado. Entonces, el devoto puede tener cosas materiales o no tenerlas de acuerdo a su karma o de acuerdo a la voluntad del Señor Krishna. Pero aunque tenga cosas a cargo, él no las ve como su propiedad. Él ve todo como la propiedad del Señor Supremo y las utiliza en el servicio a su Señor. Entonces, hay un dicho popular que aprendí de los devotos cuando vivía en el templo. Entonces ellos decían que las mujeres, las gopis, entonces son de Krishna, porque Krishna es Gopinath, el Señor de las gopis. Entonces uno debe ver a las devotas como gopis del Señor Krishna que son hechas para ser disfrutadas por él. Y uno debe cuidarlas, debe protegerlas, debe ser respetuoso. Y el Lashmi de Narayan, entonces Lashmi Narayan, si tú realmente quieres tener Lashmi, quieres ser abundante, pues sirve a Narayan. ¿Por qué? Porque uno de los nombres de Lashmi es Chanchala. Chanchala significa que a veces está y a veces no está. Pero hay un lugar en el que ella siempre está y ella siempre está en los pies del otro del Señor Vishnu o en el pecho del Señor Vishnu. Entonces, si tú quieres tener Lashmi, entonces adora a Vishnu. Pero además de eso, ¿para qué quieres tener Lashmi? Pues para poder servir a Vishnu, para poder servir a los sadhus, para poder servir a los Vaishnavas. Y de esa manera, entonces tú puedes tener
opulencia material, puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener reputación, pero todo esto, si tú lo utilizas al Señor en el servicio a Krishna, va a ser correctamente utilizado. Nirvana, Krishna, Sambandha, Yukta, Vairagya, Ukshate. Eso lo enfatizaba mucho su Divina Gracia Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Él decía que la verdadera renunciación es utilizar todo de forma apropiada en el servicio a Krishna. Y la fama es de Sri Guru. Si yo tengo alguna fama como predicador, si tengo algún conocimiento, si hay algunas personas que me escuchan, es simplemente ¿por qué? Por la misericordia de Sri Gurudeva. Entonces hay un verso muy hermoso. Mi Sravan Guru Hariparsad Das, él siempre que termina las clases, pues él recita este verso, y en este verso entonces él dice precisamente eso, ¿no? Que si él ha cometido algún error en hacer su presentación, en exponer la filosofía, pues es su propia falla. Y pues todas las personas que escuchan son eruditos o tienen conocimiento, entonces por favor, él dice, perdónenme. Pero si yo digo algo que les inspira a ustedes, si yo le digo algo que puede llevarlos a desarrollar amor, a desarrollar devoción, pues es simplemente la misericordia de mi maestro espiritual. Entonces, si yo tengo eso claro, pues no me voy a enredar con pratistaza, con el deseo de prestigio, pero si a mí se me olvida eso, fácilmente me puedo desviar de la práctica espiritual. Ya atrás Karitan Kinchit, Vidvam Sapurayantu Tat, ya atrás Austavam Kinchit, Tat Gurur Eva Menahi. Todas las glorias son para mi guru. Y si cometo un error, por favor, Vidvans, ustedes son personas avanzadas espiritualmente, perdónenme. La 10ª cualidad de Sarvo Pakaraka, el devoto es munífico. Él no solamente es un bienqueriente en teoría, sino que es un activista que participa en la lucha por un mundo mejor. Entonces, el devoto es el bienqueriente de todas las entidades vivientes, y por eso, pues, él quiere que nadie sufra, ¿sí? Por eso en uno de los mantras de la sesión Shanti, mantras de los Vedas, es que todos los seres lleguen a ser felices, que encuentren la felicidad espiritual. Om Sarve Shukhina Bhavantu, que todos puedan encontrar lo que es benéfico para sus vidas, que nadie sufra de forma innecesaria y que haya paz en los 3 mundos. Entonces, el devoto siempre está preocupado por el bienestar de los demás, y él se pone atrás. Mientras que en el mundo material te dicen, tú debes ser exitoso, tú debes ser el primero, tú eres el que va a triunfar en esta existencia material, tú eres el mejor, pero realmente no, eso no es lo que nos enseñan en las oraciones. Los sadhus, las sattvis. Entonces acá tenemos a Madre Kunti en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto. Ella le ora al Señor Krishna después de todo lo que tuvieron que pasar en la guerra de Kurukshetra, en sus vidas, y ella dice, mi Señor, vuestra señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física, no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero. Entonces imagínense, ¿no? Si nosotros desarrollamos este sentimiento, ¿sí? De ser humildes, de ser mansos, vamos a atraer al Señor Krishna. Pero si nosotros llegamos a la conciencia de Krishna con mucho ego, queriendo entonces pasar por encima de los devotos que llevan más tiempo que nosotros, no respetando las autoridades espirituales, no escuchando apropiadamente, entonces allí simplemente externamente vas a practicar conciencia de Krishna, pero internamente no vas a complacer ni a tu maestro espiritual ni al Señor Krishna. Por lo tanto, tenemos que ser finos y tenemos que aprender de las oraciones de estas grandes personalidades que están a lo largo de el Srimad Bhagavatam. La cualidad número 11 es santa. El devoto es pacífico. Él sabe que solo en la paz y en la bondad uno puede mantener un criterio imparcial, y que únicamente así se puede evitar conflictos innecesarios en el mundo. Entonces se dan cuenta, ahorita el mundo está cada vez más polarizado, y pues los gobernantes son marionetas de la élite, y pues la élite es Kali Chela, servidores de Kali Maharaj. Entonces todo el tiempo hay riñas, hay peleas, hay hipocresía, hay guerras, mueren millones de personas diariamente.
Pero el devoto, él no participa en nada de esto. ¿Por qué? Porque él está interesado en su beneficio espiritual y está interesado en no hacer daño a ninguna entidad viviente. Y en ese sentido, entonces, no puede encontrar paz, dice el Señor Krishna en el Bhagavad Gita, quien se esfuerza por complacer todos sus deseos materiales que vienen de las especulaciones mentales. Pero aquella persona quien ha dirigido su inteligencia al Señor Krishna, solamente él desarrolla Stita Pragya, una inteligencia estable en la cual puede meditar en el santo nombre, meditar en la forma, en las cualidades del Señor Krishna, y cuando él puede tener esa visión divina dentro de su corazón, automáticamente él se vuelve Shanta, él se vuelve pacífico, se vuelve un instrumento del amor de Dios en esta tierra. La cualidad número 12, como les dije, es el Angi, es la cualidad principal dentro de estas 26 cualidades del devoto que estamos estudiando el día de hoy, y se llama Krishnaika Sharana. El devoto toma pleno refugio en el Señor Krishna. No refugio en un 10%, en un 20%, no, refugio en un 108%. Y pues eso también lo vemos en el Saranagati. Entonces está las Sangas y el Angi del Saranagati. Entonces, realizar que el Señor Supremo es mi bien queriente, es mi mantenedor, es mi protector, me va a proteger en todas las circunstancias de la vida. Él es lo que nos va a ayudar a desarrollar Saranagati o la rendición al Ser Supremo. En todas las circunstancias de la vida, el devoto ve a Krishna, circunstancias favorables y desfavorables, él simplemente detrás de todo ve Shmita Krishna, el dulce sonrisa de Krishna que nos quiere llevar hacia su morada eterna. Y él nunca duda de que el Señor Krishna lo va a proteger. Rashishatiti Vishvaso Varanam Tata. Yo oro para que el Señor Krishna me proteja y yo acepto la tutela y el amparo del Señor. Entonces, aceptar la tutela del Señor es el Angi de la rendición y es la principal dentro de las 26 cualidades del devoto. Si uno realiza esa cualidad, Krishnaika Sharanam Mama, Krishnaika Sharanam Mama, Krishnaika Sharanam Mama, automáticamente todo lo demás se va a desarrollar en el corazón del devoto. La 13ª cualidad es Akama, sin lujuria. El devoto no tiene deseos aparte de complacer al Señor Krishna. Sin embargo, pues el Señor Krishna en el canto 3 del Bhagavatam dice Sarvo Kama, si está repleto de deseos, Nishkam, si no tienes deseos, Mokshakam, si tienes deseos de liberación, no importa en qué circunstancia estés, Trivena Bhakti Yogena, practica Bhakti con intensidad y de esa manera vas a llegar a mí. Pero obviamente pues el Señor Supremo quiere más a los devotos que son Nishkama Bhakta, los devotos puros que no tienen ningún deseo, solo quieren servir, y a los Akama Bhaktas, a los devotos que tienen deseos, Él los quiere pero no los quiere tanto. Por lo tanto, si tú quieres estar en el corazón del Señor Krishna, tu único deseo debe ser complacer a Priya Priyatama, la pareja divina en el Nivrit Nikunja de Sri Vrindavan Dan. Y si ese es tu único deseo, el Señor Krishna se va a sentir muy complacido contigo y de forma natural pues te va a liberar de todos los apegos materiales. La siguiente cualidad número 14, Aniha, indiferencia a las adquisiciones materiales. Entonces lo material es útil, pero obsesionarnos por cosas materiales nos hace idólatras. Y Sri Rupa Goswami en el Upadeshamrita él nos ha explicado que uno debe esforzarse, pero el sobreesforzarse ya es un obstáculo en la práctica espiritual. El Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, quien no trabaja ni siquiera puede mantener su propia existencia física. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, y pues las personas que somos grijastas, que somos casados, tenemos que esforzarnos por levantar una familia, por hacer un capital, por tener un lugar digno para que viva nuestra familia, por tener un templo, por poder servir a los sadhus, y para eso hay que trabajar, tener relación con la materia, con el dinero. Pero esforzarme demasiado por cosas materiales que son muy difíciles de obtener, Ati Prayasha, destruye nuestra práctica espiritual. Por lo tanto, tengo que tener un equilibrio basado en un criterio claro de qué puedo utilizar en servicio a Krishna y qué no puedo utilizar en servicio a Krishna. La cualidad número 15 es estira, estable. El devoto se mantiene firme y estable en su propósito, aunque haya obstáculos que se presenten en su camino. Entonces,
El Señor Krishna en el capítulo 6 del Bhagavad Gita dice que, así como la llama de una vela no tiembla en el lugar donde no hay viento, de la misma manera el devoto que controla sus sentidos, hace pratyahara, lleva la conciencia hacia el ser, está conectado con el ser, puede estar fijo en su meditación. Por lo tanto, tenemos que desarrollar Stita Pragya, una inteligencia estable para poder servir al Ser Supremo. Y por esto, seguir los votos, tener buena asociación, honrar Prasadam, escuchar diariamente Harikatha, compartir Harikatha, adorar Thakur y adorar la deidad, todas esas son prácticas que nos ayudan a que nuestra mente se vuelva estable. Y por otro lado, si yo soy muy inestable, entonces yo debo buscar asociación de devotos que sean más avanzados y sean estables, todos los días canten su mismo número de rondas prescrito, todos los días mantengan sus principios, todos los días estén en Harikatha y así yo me puedo impregnarme de samskaras, de esos devotos que tienen estabilidad y de esa manera yo mismo puedo desarrollar estabilidad en mi propia práctica espiritual, llegar al estado de nista, de firmeza, estabilidad en la práctica. Para trascender la lujuria de este mundo material debemos apegarnos a Kamadev, Sri Krishna, quien es el Cupido trascendental. Entonces, Cupido en este mundo material, él ilusiona a todas las entidades de este mundo material y las flecha por así decirlo. Pero Cupido, ¿sí? Kamadev, él quiso flechar al señor Krishna y él entonces apareció en la danza rasa y él dijo yo voy a conquistar al señor Krishna y en ese momento vio al señor Krishna, vio su forma Trivanga Lalita como está en este hermoso dibujo que está curvado en tres y empezó a escuchar el Venu Git, el sonido de la flauta de Krishna y empezó a ver la danza rasa y empezó a ver como todas las gopis sentían éxtasis de contemplar entonces el rostro de Krishna, de oler sobre Krishna, el aroma de Krishna, de escuchar la flauta del Señor Krishna, que es un duty, un mensajero que llega al corazón de todos en Brindavan, de poder ver su pitambar, de poder ver su Vajayantimala, de poder ver sus manos de loto, sus ojos de loto, sus palmas como loto, y allí entonces Kamadev quedó flechado por Kamadeva trascendental, por el Señor Krishna, y de esa manera él perdió la batalla y dijo, no, realmente Krishna me flechó a mí. Y asimismo, entonces el señor Krishna manda diferentes tipos de flechas y él flecha a las Brayaramanis y de esa manera ellos ejecutan danza rasa por toda la eternidad. Entonces si tú quieres no ser flechado por el cupido mundano, tienes que dejarte flechar por este cupido trascendental. Y pues las personas ya que tengan más avance espiritual pueden leer el Govinda Lilamrit y allí pues se puede escribir cuáles son las cualidades de Kamadev. La cualidad número 16 es Vijita Sadguna, liberado de las 6 malas cualidades. Entonces hay 6 malas cualidades que destruyen nuestra práctica espiritual. Kama, la lujuria, Krodha, la ira, Moha, la ilusión, la codicia, Lobha, la locura, Mada, la envidia, Matsarya. Bhaktivinoda Thakur dice que entre todas ellas la envidia es la peor, ser envidioso de Dios, envidioso de los Vaishnavas es la peor cualidad. Por eso el Srimad Bhagavatam dice que este Bhagavatam está escrito para las personas que son Nirmatsaranam Satam, los sadhus que son libres de envidia y ellos pueden entender el Bhagavatam. Pero si una persona tiene envidia no va a poder entender ni realizar la esencia del Bhagavatam, que es el Rashpanchadhyay. Los 5 principales capítulos del Bhagavatam donde se ejecuta el Rash Lila. Por lo tanto, el devoto se esfuerza por trascender la lujuria, por trascender la ira, la ilusión, la codicia, la locura y la envidia. Entonces recordemos que el Señor Krishna demuestra en el Bhagavad Gita el Kramena, la secuencia. Él dice, al contemplar los objetos de los sentidos se desarrolla el apego. Del apego viene la lujuria. Cuando la lujuria no se satisface se vuelve ira. Cuando uno está iracundo uno pierde el discernimiento. Cuando uno pierde el discernimiento la mente se confunde y uno cae de nuevo en el charco material.
Por lo tanto, en cambio de contemplar los objetos de los sentidos, contemplemos la hermosa forma de deidad. Y de esa manera vamos a poder purificar nuestro corazón y estos 6 enemigos se van a ir yendo de nuestro corazón. Cada vez que cantamos el santo nombre son como los escobitas que están barriendo, están limpiando y poco a poco todos estos enemigos se van a ir dentro de nuestro corazón y cuando se desaloje por completo esos enemigos, allí vamos a tener el Spurti, la visión beatífica del Señor Krishna de Srimati Radharani en nuestro corazón. La cualidad número 17 es Mita Bhuk, el devoto regulado en el comer. Entonces uno debe vivir frugalmente, sin excesos y sin desperdiciar la energía de Dios. Y pues uno ve el ejemplo de los Goswamis. Yo conozco personalmente sadhus, conozco sadhus en Vrindavan muy regulados en su comer, en su dormir, en su hablar, y uno los ve estables en su vayan, profundos en su vayan. Pero una persona que come en exceso, entonces Rupa Goswami dice, ¿no? Ahara es importante comer porque si uno no come lo suficiente uno va a enfermar, va a estar débil, no puede ser un buen vayan, pero cuando uno come en exceso, entonces la mente tiende a estar en tamas o tiende a estar en rayas. Cuando uno duerme, se regula el sistema nervioso, se detoxifica el sistema nervioso, se activa el sistema linfático, uno regula sus hormonas, uno tiene bien sus ritmos, sus ciclos circadianos están en conexión con el universo, está regulado. Pero si uno duerme en exceso, entonces uno entra en tamaguna, entra en letargo y pues así no se puede cantar apropiadamente el santo nombre, tener una buena calidad en el bhajan. Entonces el devoto come lo necesario, el devoto no tiene una vida con excesos, no se envuelve en vicios y de esa manera entonces él utiliza su energía en el servicio a Dios. La cualidad 18 es apramata, abstemio. Ninguna alegría se puede conseguir con píldoras, drogas, licor, intoxicantes. Y pues ahora tenemos los celulares, ¿no? Que son como el bazuco electrónico, por así decirlo, ¿no? Todo el tiempo quieres dopamina, estás mirando redes, estás mirando reels, todo esto, y eso también intoxica tu mente, intoxica tu cerebro. Por eso hay gurús que en este momento ya están pidiendo, entre los principios regulativos, no usar redes sociales o ser muy regulado. ¿Por qué? Porque eso está distrayendo incluso a los mismos devotos de que puedan tener una buena práctica espiritual. Porque es un tipo de intoxicación, ¿no? Yo quiero dopamina, entonces utilizo el celular para generar placer, dopamina. Eso es un tipo de intoxicación. Por lo tanto, el devoto, él se mantiene abstemio, limpio, y él de esa manera tiene solamente autorizado intoxicarse con un vino muy fuerte, que es el vino del rasa, que es el vino de su relación amorosa con Dios, que es el vino de poder volverse un Rasika Bhakta, de poder sentir placer espiritual en su corazón al escuchar el lila de Krishna. Y pues ese licor si tenemos autorizado a los devotos que podamos intoxicarnos a través de escuchar las narraciones de la Suprema Personalidad de Dios. Por esto el Bhagavatam entonces se dice eh, que el señor Shiva lo sabe, ¿sí? Que Sukadeva Goswami lo sabe, pero de Vyasa Veti Naveti va. No sabemos si lo sabe o no, ¿por qué? Porque él estaba en estado de trance, él estaba en estado de intoxicación trascendental y él en ese estado pudo ver el Krishna Lila desde el principio hasta el fin y pudo ver el Rashban Chadiai y pudo ver a Krishna bailando con las gopis en Braya. Entonces, en ese estado de intoxicación divina, él pudo tener esta visión divina y pudo escribir el Srimad Bhagavatam en estado de trance. Y para estar en ese estado de trance, o por así decirlo, intoxicación trascendental, el prerequisito es ser abstemio de los intoxicantes de este mundo material. La siguiente cualidad, bueno, antes de esta cualidad, entonces, el Señor Krishna dice, Yuktahara Viharasya Yuktashesta Karmashu, aquel que regula sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema del yoga. Entonces, para eso practicamos yoga. Imagínense tanta gente confundida pensando que el objetivo del yoga es colocarse la pierna detrás de la cabeza y pararse en la cabeza y hacer un pretzel con sus piernas, no.
Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, dice, Avasya Yoga Yuktena, dice, la práctica del yoga, la Avasya Yoga. ¿En qué consiste? Purusham Divyam Purusham, tienes que ver a la persona divina, tienes que meditar en la persona divina. Ese es el objetivo de Avasya Yoga, de la práctica de yoga. Y acá el señor Krishna dice, si tú practicas yoga apropiadamente, puedes regular tu comer, tu dormir, tu recrearte, tu trabajar. Y de esa manera puedes dar un buen uso a tu cuerpo y puedes tener una mente pacífica para poder cantar el santo nombre. La cualidad 19 es manada, respetuoso. El devoto siempre es cortés y amable, especialmente con los mayores y las almas avanzadas. Así, todos se sienten bien en su compañía. Entonces, ya he empezado a envejecer, ya me siento un poco viejo y eso que decían los padres, se ha perdido el respeto a los mayores. Ahora yo empiezo a sentir lo mismo, ¿no? Porque por lo menos cuando yo era un bhakta, pues todavía soy un bhakta, practico bhakti, pero bhakta le decían al devoto que era iniciado y yo me fui a vivir al templo. Éramos muy respetuosos con el Maharaj, que era el Mahanta, el líder del templo, era muy respetuoso con los devotos mayores, nunca levantábamos la voz, siempre hacíamos preguntas sumisamente, siempre guardábamos reverencias, siempre manteníamos la etiqueta, pero con el tiempo todo esto se ha perdido. Y uno ve que las nuevas generaciones no respetan a los mayores, no respetan a las autoridades espirituales, no siguen a Nugatia, no conocen la etiqueta Vaishnava y por eso uno ve que no hay un avance espiritual tangible. Gran parte de las personas hacen es vida social incluso dentro de la misma comunidad espiritual. Pero manada, ser respetuoso, ser humilde, reconocer que el devoto que lleva un día más en conciencia de Krishna, él antes que yo dejó sus actividades incorrectas y tengo que respetarlo. Reconocer que si un devoto lleva 20 años es porque algo está haciendo y porque todavía Krishna lo tiene en la comunidad. Reconocer que un sadhu lleva vidas de práctica espiritual y por lo tanto tengo que obedecerlo y escucharlo. Esto es muy importante porque este es un proceso de anugatia. Si no hay anugatia, si no hay rendición, si no hay respeto, si no hay deseo de servir bajo la autoridad de alguien, no podemos llegar a servir a la pareja divina. Nuestro proceso no es el de Mirabai, por eso cuando por ejemplo uno va a Sevakunch a tomar darshan, uno pasa por el templo de Mirabai en Brindavan y uno ahí normalmente hay alguien cantando con un instrumento de cuerda, no pasa a respetos, Mirabai era una Vaishnavi, pero a nosotros nos interesa entrar allí ni aprender sus vayans. Eso lo explica así la Bhakti Rasaksiyar de Goswami Maharaj. ¿Por qué? Porque ella dice, Mirabai quiere tener una relación directa con Krishna, pero nosotros no. Nosotros queremos servir bajo la Nugatia de nuestro Gurudeva, bajo la Nugatia de Sirup Manjari, bajo la Nugatia de Lalita Shaki, bajo la Nugatia de Srimati Radharani. Por lo tanto, si no respetamos a la autoridad, ¿cómo ellos nos van a conectar y nos van a dar el visado para que podamos servir a Rupa Manjari? No es posible. La cualidad número 20 es Amani, el devoto es humilde. Aunque él sea muy exitoso, da todo el crédito a su maestro espiritual y a la misericordia de Dios. Entonces, Yasha Prasada Bhagavad Prasada, Yasha Prasada Nagatir Kutopi. Si el guru se complace, avanzamos en la práctica espiritual. Si complacer al guru, avance no se espera. Mukhan Karoti Vacharam Pangun Langayate Girin Yakripatanaham Bande Siguru Dinataranam. Por la misericordia de Sri Guru, Mukhan Karoti Vachalam. Un mudo puede hablar las 26 cualidades de un devoto. Pangun Langayate Girim. Un cojo puede cruzar montañas. Y en el Chaitanya Charitamrita está añadido. Y un ciego puede ver las estrellas del cielo. ¿Sí? Dhritarashtra era ciego y pudo ver lo que estaba pasando en un momento en Kurukshetra por la misericordia del Señor Krishna. Entonces, el devoto tiene que ser humilde y si no es humilde no va a poder cantar el santo nombre constantemente. Trinada pi shunishena tarori vasahishuna amanina manadena kirtaniyai sahari. Los 4 principios regulativos para poder cantar el santo nombre de manera continua, sin cometer ofensas, es: debo ser más tolerante que un árbol, debo ser más humilde que la brisna hierba, debo ofrecer respeto a los demás y debo no esperar respeto para mí mismo. En este estado mental podré cantar el santo nombre continuamente sin cometer ofensas. La cualidad número 21 es Gambira, el devoto es solemne.
Entonces, bueno, el Gambhira más esotérico, más profundo es el Gambhira que vivió Sri Chaitanya Mahaprabhu los últimos 18 años de su vida en Jagannath Puri, en el cual él pudo terminar su experimento y al final él pudo llegar a vivir el Madhanakya Mahabhav, el más elevado tipo de amor que solamente era el dominio de Srimati Radharani. Y para eso él estaba con sus asociados íntimos, Swarup Damodar, Ramananda Roy, su sirviente Govinda, y escuchaban las canciones de Vidapati, de Chandidas, y él se absorbía en ese sentimiento y pudo experimentar todo esto. Entonces ese es el estado más profundo, la solemnidad tiene que llevar a un retiro y ese retiro tiene que llevarte a poder experimentar Radhadasya en el servicio de Srimati Radharani. Pero externamente el devoto es grave, ¿sí? Siempre abierto con todos y a todo, pero es grave, es solemne. Ustedes ven hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada cuando él caminaba con su bastón recto, mirando profundo hacia el horizonte, entonces decían, wow, Srila Prabhupada aquí ya hay. Para atender y ayudar a otros, el devoto siempre tiene tiempo y disposición. El devoto siempre está preocupado por ayudar a los demás y por eso uno tiene que valorar el tiempo de un devoto. Uno tiene que intentar no perturbar a un devoto, uno tiene que intentar llegar con cosas serias a un devoto y además de eso, cuando uno pide una instrucción a un devoto uno debe seguir la instrucción, pero a veces alguien viene y reuniones y hablar la mente y revelar y no da una instrucción y hace todo lo contrario, entonces eso es aparat. ¿Por qué? Porque hace perder el tiempo y pues un devoto si no está atendiendo a alguien está haciendo un servicio, está cantando el santo nombre, está escuchando Harikatha, está estudiando los Shastras, está adorando a la deidad, está ocupado en servicio. Entonces yo estoy quitando ese tiempo valioso que él entrega a Krishna para que me atienda. Por lo tanto yo tengo que respetar el tiempo de un devoto y respetar la cualidad gambira de un Vaisnava. Uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarasca de la calle. Uno debe ser más tolerante que un árbol, estar desprovisto de todo sentimiento de vanidad y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. En tal estado mental, Kirtan Niyaya Sadhari, uno puede cantar el santo nombre del Señor de forma continua. Esa es la enseñanza del Señor Chaitanya Mahaprabhu en su tercer verso del Siksastaka. Karuna, cualidad 22, compasivo. Además de ser agradecido por todo lo que recibe, el devoto siempre está dispuesto de corazón hacia los menos afortunados. ¿Por qué? Porque el devoto en nuestra escuela quiere ser un sirviente de Radharani y uno de los nombres de Radharani es Karunamoy, como el nombre de mi esposa. Ella es Karunamoy Devidasi, es una sirviente de Srimati Radharani y nuestro amado Guru Pada Padma, él le dijo Karunamoy es un nombre de Radharani que significa repleta de amor y de compasión por todas las entidades vivientes. Entonces, si tú quieres servir a Srimati Radharani como una de sus kinkaris, como una de Manjari, pues tienes que ser compasivo porque Radharani es Karunamoy, es repleta de compasión hacia los demás. Además de ser agradecido por todo lo que recibe, el devoto siempre está dispuesto de corazón hacia los menos afortunados. Comprendiendo las interacciones de la acción y reacción en este mundo, él trata de levantar a los caídos espiritualmente con instrucciones pertinentes. En su corazón hay lugar para todos. Por eso, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada dijo, yo creo una casa en la cual pueden vivir todos, de diferentes razas, de diferente sexo, de diferentes etnias, de diferentes países, pero yo quiero que todos se vuelvan Akinchana Gocharas, de la familia de Akinchana, del Señor Krishna. 23. Maitra, el devoto es amistoso. Él anima a todos, ¿sí? Pero él rechaza los elitismos y el espíritu de castas que dividen a la sociedad. Entonces, se describe que el devoto, entonces, tiene que servir a los sadhus, tiene que ser maitra, amistoso con sus hermanos espirituales, tiene que ser karúnica, compasivo con los menos favorecidos y tiene que ser entonces indiferente a las personas que son envidiosas del Señor Krishna. Esas son las formas de relacionarse con los demás. Cualidad número 24, el devoto es kavi, es poético, un kaviraj. A solas o en público siempre expresa sus sentimientos y oraciones como un testimonio poético. Su corazón se regocija al glorificar a su Señor y su misericordia. Entonces él está recitando estotras, estavas,
y de esa manera él purifica su corazón. Y pues el Señor Krishna es Uttama Sloka, aquel que es adorado con la poesía más selecta que hay en el universo, que han revelado los Purvacharyas para nuestro beneficio. Y pues acá tenemos a alguien muy cercano, muy querido para nosotros, Srila Bhaktivinoda Acharya, que ha dedicado su vida a hacer traducciones poéticas del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, del Chaitanya Charitamrita, del Chaitanya Bhagavat, ahora reciente del Brihad Bhagavatamrita, que ese lo tengo todavía pendiente de estudiarlo, de leerlo. Cuando termine el Dushvalan y la Mani seguramente voy a ir por él a estudiarlo. Y él lo ha hecho en idioma castellano. Entonces, pues ya sabemos, el Señor Krishna en el 11º canto del Bhagavatam, el capítulo 27, él dice que uno puede orar al Señor con stotras, con oraciones compuestas en sánscrito, en los libros sagrados o también en prakrita, en idioma local, en idioma folclórico. Y pues es muy importante, si tú no sabes sánscrito, no entiendes nada, pues no va a haber un bhav, un sentimiento, y el Señor Krishna recibe ese sentimiento. Bhava Grahya Nardana. Entonces, para que desarrolles Bhav, sentimiento, tienes que entender lo que cantas. Y si cantas en español, que es nuestra lengua madre, pues podemos concentrarnos más en lo que están diciendo estas canciones, lo que están diciendo estas oraciones, y por lo tanto es muy importante la obra que ha hecho de poder cantar los bhajans, de poder leer los libros en español. Y también he recomendado, por ejemplo, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada recomienda que si uno tiene adquirir la cualificación para poder estudiar bengalí, poder estudiar sánscrito, leer directamente, entender el sentimiento de las canciones de Narottam Das Thakur, de Bhaktivinoda Thakur, es algo muy hermoso. Entonces, también es importante calificarnos, ¿no? Porque alguien dice, no, yo no entiendo nada de sánscrito, yo no soy capaz de cantar en bengalí, yo no soy capaz de aprenderme un sloka del Bhagavad Gita, pero realmente todo esto es pereza. Entonces, como estamos muy ocupados en leer las noticias y en leer los periódicos y en mirar los estados de Facebook, no tenemos tiempo para memorizar los mantras del Bhagavatam. Para Shvabhava Karmanina Prasamen no Garhayet. Uno debe ver este mundo material como el lugar de encuentro de Purusha y de Prakriti. Uno no debe enredarse alabando ni criticando las actividades materiales de los demás, pues al hacerlo uno se desvía de la meta de la vida, que es el amor por Dios, y cae preso en la vorágine de la existencia material. Caso contrario, si no te pones a ver tantas cosas de este mundo material, tu mente va a estar más limpia, va a estar más pura, y así vas a poder recitar estas canciones del bengalí y estos mantras del Bhagavatam para glorificar a Uttama Sloka, al Señor Krishna. Y terminamos con estas dos cualidades. 25. Daksa, el devoto, es experto. Cuando él hace algo, se esfuerza para que lo haga lo mejor posible, y por ser muy responsable, hace todo de forma apropiada. Entonces, el devoto está dedicado al bhajan, pero cuando tiene que pelear, entonces se convierte en el mejor arquero, Sri Arjuna. Sí, él no quería pelear, él estaba inmerso en su amistad con Krishna, pero cuando tuvo que pelear, fue el mejor arquero de todos. ¿Sí? Y cuando el señor Rama entonces tiene que administrar, es Maryada Purushottam, el mejor rey. Y cuando Parashuram tiene que acabar con los reyes desviados, entonces se vuelve el que aniquila 21 veces la raza de los Kshatriyas. Y cuando Prithu Maharaj, que es un devoto puro, tiene que administrar, es el mejor de los reyes. Entonces podemos ver que el señor Krishna muestra, ¿no?, que hay que hacer las cosas con excelencia, y asimismo el devoto debe volverse daksa, debe volverse experto. Así Bhaktivedanta Swami Prabhupada le decía a los devotos, sepan hacer varias cosas en la comunidad del templo, pero vuélvanse expertos en un área. Y eso es algo importante, la experticia. Y de esta manera entonces podemos también capacitarnos para servir mejor a los devotos, para servir mejor a Krishna con excelencia. Pero si alguien se queda de todero y hace de todo, pero no tiene profundidad en nada, entonces pues no va a ascender, por así decirlo, no va a ir al siguiente nivel, no va a tener un upgrade. Entonces siempre es importante calificarse para poder servir mejor. Y las manjaris son muy expertas. Ya son expertas en decorar el Nivrit Nikunja, expertas en decorar a Srimati Radharani, expertas en cocinar, expertas en tocar instrumentos musicales. Las gopis son expertas, Madre Yasoda es experta, Srimati Radharani es experta. Entonces también es importante que el devoto se cualifique para ser experto y de esa manera pueda
brindar un servicio más cualificado al Señor. Y finalmente, Mauni, el devoto silencioso. Entonces nuestro voto de silencio es distinto, ¿no? Por ejemplo, algunos estudiantes de yoga van al Vipassana, con los budistas, quédese callado en silencio, todo el día meditando no sé en qué, pero quédese callado en silencio. Entonces sí, es un ejercicio mental, más que todo no es tanto espiritual, pero es mental, pero le ayuda a la persona a entender la mente, los samskaras, los deseos y poder tener un poco de distancia de ellos si lo hace apropiadamente. Sin embargo, esto no es algo muy elevado espiritualmente. Mientras que el devoto entonces practica otro tipo de silencio. ¿Cuál es el silencio que hace un bhakta? Él habla cuando corresponde hablar de Krishna, cuando puede ayudar con su palabra al beneficio espiritual de los demás y cuando no, simplemente él guarda silencio. Cuando no hay temas trascendentales, el devoto es silencioso. Su vida es el amor eterno y los otros temas no le atraen, mucho menos hablar de ello. Pero cuando él puede hablar de Krishna, nadie lo calla. ¿Por qué? Porque él quiere compartir de su amado Señor, quiere compartir su realización en su corazón, quiere inspirar a los demás. Entonces él ahí habla. Y el Señor Krishna empodera también al devoto para que él pueda inspirar en el corazón de los demás. Entonces uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Y si queremos ser esclavos de Krishna, tenemos que hablar Krishna Katha y escuchar Krishna Katha. Sravana Kirtanam Vishnu Smaram. Por escuchar nos purificamos, por hablar nos purificamos y cuando hemos escuchado y hemos hablado lo suficiente de forma natural, va a venir Vishnu Smaran, el recuerdo del Señor Supremo en nuestro corazón. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Shasuru Militanya Natasmai Sri Gurave Namaha.